Boas noites, deseo que todos estén muito bom. Vamos a compartir momentos falando de cirugía plástica periodontal. ¿Yo puedo falar con audiencia o no? Ah, per- perfecto. Está. Entonces vamos a hablar de cirugía plástica. ¿eh? Soy de Uruguay, soy ex profesor de periodontía, doctorado en periodontía y especialista en implantología y periodontía. Hoy vamos a hablar de lo que es la cirugía plástica. ¿Me entienden bien el vocabulario? ¿Se entiende? Ah, vamos a hablar de cirugía plástica de encía. Vamos a ir paso a paso. Los objetivos del aula van a ser transmitir conceptos de cirugía plástica periodontal. Vamos a poner diferentes ejemplos de tratamientos y presentar un protocolo, el primer protocolo para ortodoncistas en cuanto a la periodoncia. Esto es una evolución de cómo comenzó la cirugía de injertos de tejido conjuntivo. Ya en el año 56 se ha comenzado y ahí ha ido evolucionando hasta perfeccionar diferentes técnicas, comenzando por lo que eran los injertos libres, los injertos pediculados, con técnicas y con materiales adecuados a la época y con resultados no tan buenos, porque la evidencia que existía en ese momento no era tan rigurosa como la que hay hoy y nos permite lograr mejores tratamientos y evaluaciones científicas adecuadas. Acá está uno de los primeros tratamientos que surgieron en cuanto a eso, gracias a las limitaciones que tenía el rehabilitador en la zona de los pónticos, como estos casos, donde quedaban espacios negros, falta de encía, y que daba resultados estéticos desfavorables, o daba lugar a espacios negros o a dientes muy largos, como ven en la foto de esta publicación. Acá surge uno de los primeros injertos de tejido conjuntivo, ¿eh? Del profesor Langer, donde ven que es una técnica que en este momento uno podría decir que puede ser muy mejorada, pero en aquellos momentos, que eran los primeros pasos de la cirugía plástica, se lograron tratamientos adecuados con cirugías que no eran tan conservadoras como las que las se hacen hoy, y materiales como ven la seda, por ejemplo, que no es la sutura que se usa hoy día, pero fueron los primeros pasos que dieron la evolución y permitieron desarrollar técnicas más predecibles y menos cruentas. Y es así que surgen, como le decía, esta publicación en aquellos años, de los años 80, de los profesores Langer y Langer. Y una recesión gingival, ¿qué es? Es la localización de los tejidos periodontales marginales apical a la unión amelocementaria. Como ven en la foto, se exponen las raíces, y es lo que el tratamiento tiene como objetivo, uno de los objetivos, cubrir estas raíces. Las recesiones de encías son muy frecuentes. En este estudio muy bien elaborado por el grupo de Río Grande do Sur, del profesor Opperman, revela que son muy frecuentes en la población de Río Grande do Sur y en todo Brasil y en el mundo, ¿no? Como dice este artículo, son prevalentes en diferentes regiones del mundo, tanto en adultos como jóvenes, y no dependen del control de placa. En pacientes con muy buen control de placa o excesivo control de placa hay recesiones gingivales, y en los pacientes con déficit en el control de placa también hay recesiones. Lo que varía es la etiología, pero la presentación clínica son en ambos pacientes recesión gingival. Claramente se relaciona el paciente enfermo periodontal, donde presenta alto nivel de cálculo, sangrado, inflamación. Están relacionadas las lesiones gingivales y también al a la adicción del tabaco. Y va a tener las recesiones gingivales factores que van a predisponerlas y otras que van a desencadenarlas. Las que van a predisponer a una recesión
Podemos nombrar la banda estrecha de encía insertada, es importante tener encía insertada. La inserción del frenillo cuando es muy coronal, la malposición del diente cuando es, por ejemplo, vestibular, cuando hay una disarmonía dentoesquelética, cuando hay dehiscencias de hueso en la tabla vestibular y cuando la encía es muy fina, cuando tiene un fenotipo fino, ¿verdad? Y luego los desencadenantes, cuando hay traumatismo por cepillado, por mala técnica de cepillado, por mala elección de un cepillo duro, por ejemplo, ¿eh? O por exceso de cepillado. También las enfermedades inflamatorias de la encía van a desencadenar la recesión gingival. Aquellos tratamientos de ortodoncia sin conocimiento de la tabla vestibular y del terreno periodontal, ¿verdad? Y tratamientos rehabilitadores sin considerar lo llamado espacio supracrestal o espacio biológico. Acá tienen, por ejemplo, con el cambio de hábito de este paciente, y con el manejo de ese frenillo hace muchos años, esa brida lateral, solo con eso hubo un creep in attachment y una mejora de esa recesión. El grupo italiano nos habla que dentro de la etiología tenemos que ver el trauma que puede haber cepillado, hilo dental, piercing, ortodoncia o preparaciones cavitarias, que puede haber una etiología bacteriana, como hablamos de los fenómenos inflamatorios de la encía. Pueden haber virus como el herpes simple, que si están sobre el margen gingival en un fenotipo fino, puede dar lugar a recesión, y casos que la etiología no es clara. Entonces, siempre la recesión gingival va a tener una etiología inflamatoria, y esta, como vimos, puede ser física, química o biológica. Se clasifican las recesiones gingivales según Preston Miller, es una clasificación de la década del 80, ¿verdad? En 1, 2, 3 y 4, donde la 1 y 2 se mantiene la papila proximal, que es lo que va a generar un pronóstico favorable, y ya la 3 y 4 hay una pérdida de papila, parcial o total, donde el pronóstico de la cirugía de cobertura radicular va a estar más limitado. Luego surge otra clasificación de Cairo en R1, R2 y R3, donde claramente R1 es la que da lugar a un pronóstico favorable, donde se mantiene totalmente lo que es la papila proximal, ¿verdad? Y este artículo que tiene algunos años, de Máximo de Santi y su equipo, nos hablan claramente que hay factores fundamentales en lo que es la cirugía periodontal, y es la preparación de la raíz, evaluar y manejar muy bien la dimensión del aporte vascular del colgajo, cómo debe ser la base del colgajo, el espesor que debe tener el colgajo que asienta sobre la raíz, y la posición final del colgajo con respecto al límite melocementario. Cuando uno va a suturar, debe confirmar o verificar qué posición va a tener ese colgajo con respecto a la unión melocementaria. Entonces, en cuanto a preparación radicular, no hay un método superior a otro. Pueden preparar con una goma de profilaxis, con una cureta, con ácidos, ¿verdad? Pero no van a haber diferencias clínicas. En cuanto a la base del colgajo, claramente, cuando más amplia, mejor, ¿verdad? Esa cirugía debe ser suturada sin tensión, debe ser una cirugía adecuada. Nos referimos a una cirugía muy hidratada, con suero, ¿eh? Y en la zona que se cubre, la zona que cubre la raíz del colgajo debe ser el colgajo a espesor total. En las zonas proximales a espesor parcial, ¿verdad? Durante los primeros 14 días luego de la cirugía deben tener un contacto con el paciente cada 2, 3 días, porque son los días que demora en el injerto a tener un restablecimiento del aporte vascular, por lo cual es muy importante el control de placa, verificar que esas zonas se mantengan libres sin tensión, que las suturas mantienen su función, ¿verdad? Y hay elementos críticos de la cirugía de injertos, que es el paciente que fuma. El tabaco es una limitación importante del éxito, y por supuesto las habilidades del periodoncista que hace el tratamiento, que esté familiarizado con este tipo de tratamiento. La altura ósea proximal es muy importante. La dimensión de la papila nos va a determinar qué técnica usar. Si el diente está rotado o extruido, debemos considerar la ortodoncia.
y la prominencia radicular en caso de los caninos, ¿verdad? La cantidad de encía queratinizada es muy importante, que esté presente. El espesor de tejido, por lo general, son encías muy finas. El tamaño del defecto no es lo mismo una recesión gingival de 1 milímetro o 2 que una de 10, ¿verdad? Porque nos va a condicionar el tamaño del injerto, ¿verdad? Como el tipo de cirugía. Y no es lo mismo una pieza anterior que una posterior. En cuanto al espesor del colgajo, claramente, si el tejido es grueso, el pronóstico va a ser más favorable, ¿eh? Que si el tejido es muy fino. Por lo general son tejidos finos, muy delicados, los pacientes que tienen recesión gingival. Y acá hay muchos artículos, y cada vez más, que hablan del grosor del colgajo como un predictor de cobertura radicular. Si claramente el tejido es grueso, no necesitan hacer un injerto, hacen un colgajo desplazado coronal, pero el gran porcentaje de pacientes tiene la encía muy fina, los que presentan recesión gingival, ¿verdad? Claro, acá este artículo nos dice que si el colgajo tiene un espesor más de 1,2 milímetros, claramente va a haber una cobertura radicular solo usando el colgajo y no un injerto. Este artículo del grupo español, con Mariano Sanz, nos aclara qué factores, nos enseña qué factores deben tener en consideración antes de la cirugía, si el paciente fuma o no fuma, si tiene una terapia básica realizada y no hay inflamación, ¿verdad? Y si hay control de enfermedades sistémicas, fundamentalmente los pacientes diabéticos, y otras patologías sistémicas que pueden alterar lo que es la inflamación y la inmunidad. Esas patologías deben estar controladas, por el médico tratante para poder proceder a una cirugía bucal. Luego en el intraquirúrgico van a ver el tipo de colgajo, el diseño del colgajo, y van a terminar su cirugía con un colgajo totalmente pasivo, muy hidratado y suturado sin tensión, ¿verdad? Y en el postoperatorio, controlar la infección, como les decía, con un control de placa riguroso durante las 2 primeras semanas en el consultorio y verificar la inmovilización de la zona. La técnica clásica que se usa para cobertura radicular son colgajos desplazados coronal más un injerto conjuntivo tomado del paladar, ¿verdad? El injerto del paladar claramente va a cambiar el grosor del colgajo y va a dar estabilidad a la zona, aparte de cubrir la raíz, ¿verdad? Hoy es considerado el gol estándar en cirugía plástica. No solo debemos lograr la cobertura radicular, sino que sea muy similar el color, y la forma de los tejidos vecinos, ¿verdad? No pueden quedar áreas queloides, ¿verdad? O de diferente color, ¿eh? Porque es un tratamiento, una de las indicaciones justamente es la estética. Acá es una foto de donde nosotros tomamos estos injertos, la zona del paladar, la zona premolar molar, ¿verdad? Y va a ser acorde el tamaño al tamaño de la recesión gingival. Este artículo está muy interesante, de Otosur, que nos indican los diferentes grosores que tienen diferentes zonas del paladar. Es muy importante que conozcan la anatomía palatina, para evitar accidentes durante la cirugía. Pueden hacer un mapeo, bajo anestesia, previa cirugía para verificar el grosor que tiene ese paladar, y tomarlo de la zona donde sea más grueso, ¿verdad? El injerto debe tener mínimo exudado, debe ser bien inmovilizado, con suturas y debe tener un tamaño adecuado al tamaño de la recesión gingival, ¿verdad? Este es otro artículo que nos habla mucho de lo que es anatomía palatina y nos clasifica los paladares. Se los recomiendo, para que tengan muy claro dónde están los aportes vasculares en el paladar y tengan respeto por ello. Y este otro artículo es una curva de aprendizaje que nos enseña, de las técnicas más simples a las técnicas más complejas de tomas de injertos. Esta es una técnica de la de Hutzela, es una técnica de una incisión sola, es una técnica muy poco invasiva, compromete muy poco el aporte vascular, permite un buen cierre, quirúrgico, y es una cicatrización por primera intención porque no quedan áreas cruentas, ¿verdad? Y es muy
Es muy bueno el posoperatorio. ¿De qué va a depender si poder hacerlo o no? Depende del grosor del paladar. En paladares que son muy finos, quizás optamos por alguna técnica como la de Zucchelli, ¿verdad? Que se retira todo el injerto con el epitelio, le elimina el epitelio sobre la mesa de trabajo, y le queda un área cruenta del paladar, que sería esta técnica que está acá, ¿verdad? Y cuando los paladares son extremadamente finos, ustedes pueden hacer un colgajo, como describe este autor, colocan una membrana de colágeno, la dejan 8 semanas y luego retiran un volumen de tejido porque esa membrana va a generar un espacio donde se va a formar tejido conjuntivo, ¿verdad? Y acá tienen un ejemplo. Son técnicas que no dan un posoperatorio ruidoso en cuanto a dolor, inflamación, infección o hinchazón. Es muy poco frecuente, por lo cual una vez que ustedes se familiarizan con las técnicas, dan muy buenos resultados y con posoperatorios que el paciente lo va a pasar bien. Acá tienen diferentes técnicas, estas son algunas, son muchísimas las técnicas, porque surge una técnica y surgen muchas modificaciones a partir de esa técnica, ¿eh? Por lo cual ustedes se tienen que familiarizar con las técnicas que mejor se adaptan, ¿verdad? Al paciente y a ustedes. Zucchelli describe lo que sería una técnica ideal. La técnica ideal sería la que sería eficaz y fiable en obtener cobertura completa radicular, que permita el tratamiento de efectos de recesión en dientes vecinos con un solo procedimiento, o sea, no ir al paladar, solo con la cirugía vestibular. Utilizar los tejidos vecinos para cubrir la raíz, mantener o aumentar el tejido queratinizado, evitar dejar cicatriz, garantizar la mimetización, lo que decía con área vecina, que no se note que hubo una cirugía previamente en la zona, y evitar el disconfort o dolor del paciente. Este es un libro que se los recomiendo, es del profesor Leandro Chambrone, donde yo colaboré en 3 capítulos. Es un libro muy lindo con muchas ilustraciones, y que describe todo lo que es la parte de cirugía plástica alrededor de dientes e implantes, ¿verdad? Ustedes para operar la encía tienen que tener este aspecto. El paciente tiene que hacerse una terapia básica, no puede haber placa microbiana visible, tiene que haber, tiene que estar libre de inflamación la encía, lo que permite una cirugía muy predecible, ¿eh? De estos 3 pacientes, vemos arriba y a la izquierda un paciente con mucha inflamación que va a terapia básica. El de arriba a la derecha tiene una fisura, por lo cual usa el cepillo de forma muy excesiva. También hay que hacer una terapia básica para corregir las técnicas de cepillado. Y abajo un paciente periodontal que, por supuesto, una terapia básica, donde se va a educar ese paciente para el control de placa, ¿verdad? Esta es una publicación que hicimos hace tiempo con el grupo de Magda Férez, de la Universidad de Guarulhos, y Belén Retamal, donde da ciertos conceptos en cuanto al manejo del cuadro de gingivitis, básicamente en lo que es terapia básica y terapia de mantenimiento. Esto ya lo vimos y vamos a ver algunos casos que seguramente ustedes se encuentren con estos pacientes en su consultorio todos los días, ¿verdad? Esta es una paciente que consulta luego de su ortodoncia, porque fue a buscar un tratamiento estético con la ortodoncia, pero le comenzaron a aparecer retracciones durante la ortodoncia. Hace muchos años que la vimos, le hicimos una técnica de túnel, como ven acá donde está el injerto, y el resultado es este a través de 2 años, que permite una estética aceptable. La misma paciente hace muchísimos años tenía estas retracciones, luego de la ortodoncia, se hizo el injerto, y ven cómo evoluciona, hasta lograrse la cobertura radicular completa, y el objetivo que fue buscar la paciente, que era estética, dentaria y estética gingival. Esta es otra paciente que consulta luego de la ortodoncia, por sensibilidad en este sector anteroinferior, y sucedía que se había generado una retracción gingival con un grado de inflamación muy notorio. Se hizo la terapia básica de la paciente. Esto es una publicación de este caso clínico.
Esta es una revista que está online, Odontoestomatología, hace unos años, 2016, donde describe perfectamente lo que es la técnica. Acá lo ven la evolución de la terapia básica, el colgajo, el injerto, a los 6 meses el resultado, cómo fue la toma de parar solo una incisión y el resultado final a los 16 años del tratamiento. Esta es otra paciente que tratamos hace mucho tiempo, que presentaba una recesión puntual, una boca muy linda, una higiene impecable, pero con una pequeña recesión donde se hizo un colgajo coronal, se tomó un injerto y ahí lo tienen a los 10 años del paciente con una cobertura completa. ¿Eh? Este es otra paciente, este caso lo publicamos en la Academia Americana de Periodoncia con el profesor Chambrone, Leandro Chambrone. Es una paciente que me llega a la consulta con estas retracciones pequeñas, se le hizo el periodontograma y la fuimos operando, ¿verdad? Se operó un sector donde había una recesión puntual con una técnica de túnel, ¿eh? Y ahí tienen el antes y el después, donde ven una cobertura completa y ven signos de salud, que es muy importante. Del otro lado, tenía múltiples retracciones, por lo cual hicimos una técnica de Zucchelli, en este caso un desplazado coronal con un injerto, ¿eh? A los 3 meses vemos y vemos la evolución a los años, donde hay una cobertura total de todo el maxilar superior. En el inferior también presentaba recesiones notorias, pero no era la prioridad de la paciente por la estética, pero se le explicó que esas piezas estaban en riesgo, ¿verdad? Tenían recesiones muy grandes, falta de encía insertada, se hizo el periodontograma de esas piezas y se procedió a la cobertura radicular con diferentes tipos de injertos, ¿verdad? Y colgajos desplazados coronales, lo que logramos una cobertura de los sectores posteriores eh, aceptable. Esta es una paciente con un cuadro periodontal, nos consulta por inflamación y sangrado, presentaba bolsas, se hizo la terapia básica, se logró una estabilidad de toda la zona, ¿verdad? Y una vez que se logra la estabilidad desde el punto de vista de salud periodontal, se observan esas recesiones gingivales y se cubren, ¿verdad? Con injertos, como ven acá, y del otro lado tiene encías sumamente finas, se hizo un injerto y se cubre. Y logramos salud, y cobertura radicular, logrando una boca muy aceptable, donde hay salud y hay cobertura total de las raíces. Y acá la tienen a través de 2 años. Este es un paciente que se le hizo ortodoncia, le hicieron, y durante la ortodoncia comenzaron las coberturas radiculares, la retracción, y se le hacen los injertos para cobertura radicular. Y ahí lo tienen como estaba antes, es el incisivo lateral y lo que se logró con el injerto y el mantenimiento permanente cada 6 meses por el periodoncista, en cuanto a traje, profilaxis y control de sus técnicas de cepillado. Ahí está la evolución de los 8 años. Y acá tienen otro paciente, durante la ortodoncia se comenzó a retraer la encía en el canino, y ahí tienen la cobertura radicular con injertos, acompañando a su tratamiento de ortodoncia. Este es el profesor Raúl Cafese, profesor que falleció hace unos años, un gran profesor argentino, que trabajó en Estados Unidos muchísimos años, hizo mucha investigación, y él tenía una frase que era: el diente quiere vivir. Y este es un caso típico, que el diente quiere vivir, ven una boca donde hay una pieza dentaria con una gran retracción y mucha inflamación, y entonces se le hizo la terapia básica, ve cómo cambia el aspecto, y se hizo un injerto importante debido a que la retracción era muy importante. Y ahí lo tienen, la cobertura total y esa pieza cómo se integra nuevamente en lo que es las piezas vecinas. A través de los años, ven cómo ese paciente mantiene perfectamente su pieza dentaria. Esta es otra paciente que a los años de la rehabilitación, esas coronas eh, empezaron a presentar en su margen gingival la raíz, ¿verdad? Entonces la paciente consulta por los premolares para mejorar la estética
esos premolares que tienen dos coronas, y presentaba recesión gingival en el canino y en el incisivo, por lo cual lo primero que se hizo un injerto en esa zona, y ver a los 5 años cómo está la cobertura del canino, pero también mejoró la zona de premolares, por lo cual no se le cambiaron las coronas. Esta es una paciente que nos viene antes de la ortodoncia, a ver qué hacemos con esa pieza. Se le hizo una terapia básica, tenía mucha placa, y se procedió a hacer un injerto. Ese injerto, ustedes lo ven como está madurando a los 6 meses, y al año ven como ya tiene un estado, o sea, no hay más retracción y hay signos de salud, no hay sangrado, hay una ansiedad rosa, ¿verdad? Firme, lo cual puede ahora sí continuar o comenzar con su tratamiento de ortodoncia, ya que presenta signos de salud y una higiene muy buena. Este es otro paciente que es derivado por un rehabilitador con retracciones múltiples muy importantes, aproximadamente 11 milímetros en el canino, donde se le hace un injerto de la hemiarcada entera y ven una cobertura que permite ahora sí hacer un tratamiento rehabilitador de toda la boca con un largo coronario adecuado, ¿verdad? Lo ven acá el antes y el después. Es un paciente que nos consulta hace muchísimos años por múltiples retracciones, con una etiología que no es clara, y ven que el 23, por ejemplo, está en fondo de surco, esa recesión gingival, por lo cual se comenzó con injertos, ¿eh? Y a los 11 años, miren cómo ese paciente mantiene su estado de cobertura radicular impecable, ¿verdad? Recibió este caso clínico un premio en la Osteology Foundation en Brasil hace unos años. Este es otro paciente que consulta luego de la ortodoncia. La mayoría son pacientes post-ortodoncia. Y consulta por esta retracción en el lateral, que es como una fisura que casi llega a lo que es la mucosa, ¿verdad? Luego de la terapia básica, modificando el cepillo, la técnica de cepillado, ya el paciente mejora esa situación, y queda así una cicatriz y una pequeña recesión. Por lo cual procedemos a hacer un injerto de conjuntivo, y ahí ven la evolución del injerto, donde el paciente tiene una cobertura total, sigue mejorando esa zona y se hace mimética con las piezas vecinas. Ahí tiene la evolución del antes, después de la terapia básica y a través del tiempo, cómo va mejorando, y fundamental el control de placa por parte del paciente, lo que permite mantener signo de salud. Ahí tienen el paciente, el antes lo ven arriba y el después abajo, ¿verdad? A través de los años se mantiene en estado de salud y con la cobertura completa. Es un paciente que atendí hace muchísimos años, una chica jovencita, que presentaba esta retracción, pero no querían los papás que le tomara el paladar, por lo cual le colocamos Aloderm, que es una membrana humana, americana, y ven a los 14 años cómo mantiene su estado de cobertura radicular, pero no generó encía queratinizada, ¿verdad? Pero logró cubrir la raíz. Y en implantología sucede encontrarnos con estos casos. Esta paciente nos consulta porque le colocaron una corona que no era muy estética frente a una sonrisa amplia de la paciente y quería mejorar ese estado. Este caso clínico lo abordamos con el profesor Ronaldo Biurowski de San Pablo, ¿eh? Y acá está el preoperatorio donde ven el implante colocado, hay falta absoluta de tabla vestibular, como lo ven acá, por lo cual había que retirar ese implante para mejorar esa corona, crear hueso, como lo ven a la derecha, si es un injerto de hueso, y crear luego encía. Acá ven el profesor Ronaldo Biurogi hizo la cirugía ósea, retiró el implante, acá colocó un implante Straumann, y esta es la situación, y nos encargamos de crear a través de injerto de conjuntivo un buen ancho de encía vestibular, lo que permitiera al rehabilitador reconstruir adecuadamente esa pieza,
y darle longevidad al tratamiento. Acá tienen ya la evolución de la prótesis y ven el trabajo final, ¿eh? Con un largo coronario más adecuado que al comienzo del tratamiento. Este es un caso muy desafiante. Es un paciente periodontal donde la pieza 2-1 tiene una pérdida al ápice, ¿eh? Pero la resolución era bien difícil porque colocar un implante en esas condiciones, luego del tratamiento periodontal, si se extraía ese 21, iba a ser bien complicado. Por lo cual se comenzó a trabajar, se hizo la endodoncia, el tratamiento periodontal, un injerto en la zona, ¿eh? Y este es el resultado final, donde logramos algo de hueso, ¿eh? Se lograron algunos milímetros de tejido óseo, se logró crear esa pseudopapila, ¿eh? Y una rehabilitación del colega que se derivó que permite a la paciente tener una sonrisa, ¿verdad? Adecuada. Cuando uno habla de injertos del paladar o de conjuntivo, realmente son de epitelio y conjuntivo, predominantemente de conjuntivo, como lo demuestran las publicaciones en cuanto a histología de los injertos, ¿verdad? Y hay muchas publicaciones de injertos que todos hablan que tienen en epitelio. Entonces, lo importante es saber que la recesión gingival sin tratamiento, cuando ustedes ven los pacientes, va a tender a aumentar esa recesión gingival, ¿verdad? Que es deseable tener encía queratinizada, es fundamental, y si no crearla, ¿eh? Y existe, y que la existencia de la recesión gingival difícilmente lleve a la pérdida dentaria. Eso es muy importante, ¿no? Al paciente. No se va a hacer el tratamiento porque va a perder la pieza, se va a hacer porque hay sensibilidad, porque estéticamente no es correcto, no le gusta al paciente, porque es una zona que se predispone a caries dental, ¿verdad? Pero difícilmente se pierda si es solo recesión gingival, ¿verdad? Entonces, tener muy claro los colegas que con la cirugía plástica de encía logramos resultados que son muy predecibles y se mantienen a través de muchísimos años. ¿Por qué? Porque el injerto le cambia el volumen a la encía, ¿eh? Y le hace más resistente a lo que es trauma oclusal, cepillado, movimientos por ortodoncia, ¿eh? Y hace poco se publicó en la revista Fundación Carraro, recuerden entrar en la revista Fundación Carraro, donde hay muy lindos artículos de periodoncia e implantología, y ahí publiqué el primer protocolo para ortodoncistas con respecto a la prevención de recesiones gingivales. Entonces, el ortodoncista, ¿con qué informes debe contar antes de comenzar una ortodoncia? Debe saber si el paciente tiene salud periodontal, y si es periodontal, si está tratado y está en mantenimiento. Eso se lo va a informar el periodoncista y le va a dar tranquilidad y longevidad y seguridad a su tratamiento de ortodoncia. Luego debe evaluar el riesgo que tiene de recesiones gingivales, ¿eh? Y para eso debe medir las recesiones si es que las tiene el paciente. Debe clasificar el fenotipo del paciente, o sea, el grosor de la encía, si es fino o es grueso. Debe hacer medidas tomográficas. Esto lo hace directamente el Centro de Radiografía, de Tomografía, de la tabla vestibular, si está o no está y dónde está, ¿verdad? Y de la pérdida ósea proximal. Entonces, con un escaneado, ustedes pueden, antes de la ortodoncia, pueden evaluar si tienen recesión y dónde están, las pueden medir, como un registro y un documento. Van a evaluar el fenotipo colocando en las piezas un periodontímetro si se trasluce fino y si no se trasluce es grueso, es simple hacerlo. Y cuando mandan la tomografía, pedir la medida de la tabla vestibular. ¿Dónde está? Miren acá en el corte 10, ¿dónde está ese molar? La tabla no tiene tabla vestibular. Entonces, frente a la ortodoncia, seguramente el ortodoncista le sirva este valor, de la ausencia de tabla vestibular, porque seguramente sea muy cauto, en los movimientos, ¿verdad? Si no tiene este dato, seguramente ese movimiento se transforme en una recesión gingival, ¿eh? Las medidas proximales son importantes tenerlas antes de la ortodoncia, ¿eh?
son bien importantes porque muchas veces se puede modificar alguna pérdida angular si el paciente está tratado periodontalmente, ¿eh? Y tiene pérdida de hueso, evaluar esas pérdidas óseas antes de la ortodoncia, ¿verdad? Entonces, resumiendo, el ortodoncista debería tener las medidas de las recesiones gingivales, si es un fenotipo fino o grueso, las medidas tomográficas de la posición de la tabla vestibular y de la tabla ósea proximal, ¿verdad? Y esta persona dijo una frase muy interesante, que ahora nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Pero todos nosotros podemos comenzar ahora y hacer un nuevo fin, que es el objetivo, de este pequeño aporte de esta charla, que tomen conceptos, que tomen protocolos serios, para que sus resultados sean muy predecibles de sus pacientes y los tengan muy felices al final del tratamiento, ¿verdad? Entonces, siempre en la cabeza es tener claro la mejor evidencia y el conocimiento es que está al alcance hoy de todos nosotros. En las manos una adecuada experiencia clínica con el trabajo que van a hacer, ¿eh? Y en los oídos, que es fundamental, las necesidades y preferencias de nuestros pacientes, saber escuchar y darle nosotros un pronóstico en base a lo que podemos hacer, lo que podemos lograr y lo que la biología nos permite, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy la ciencia y la tecnología avanzan en los cultivos de células con el objetivo de sustituir a los injertos del paladar que se usan hoy. Pero tanto los homoinjertos, por ejemplo, los derivados de piel humana, como el Aloderm, o los senoinjertos, como hay muchas marcas, como ven acá comerciales, y hay muchas más, que son derivadas de animales, presentan muy buenos resultados, pero no tan buenos como los autoinjertos del paladar. Lo que no pasa con el tejido óseo, que ya, ¿verdad? Los senoinjertos y los aloinjertos tienen excelentes resultados. Con el tejido blando todavía no se ha logrado, por eso todavía se sigue usando el injerto del paladar, ¿verdad? Bueno, ha sido muy amable por acompañarme y cualquier consulta que tengan estoy a su disposición. Recuerden, mi nombre es Luis Bueno, me encuentran en Instagram, en CPITN /odontología, o directamente por mi nombre. Bueno, estoy a su disposición